Buenos días. Bueno, me toca volver a grabar otra vez el vídeo que os grabé el otro día de sentimientos y pasiones porque me han dicho que no se escucha el audio, ¿vale? Que os agradezco que me lo hayáis dicho porque si no, pues me hubiera dado más trabajo. Entonces, a ver, eh, voy a comenzar un poquito por hablar de pasiones, ¿vale? Pero antes hay que dar un paso atrás, ¿vale? El tema que vamos a ver ahora es el de pasiones o sentimientos, ¿vale? O luego vemos cómo se le puede llamar, hay bastantes términos. Pero voy a daros una clasificación para que se entienda mejor lo que estamos viendo, ¿vale? A ver, he hecho un dibujillo. En este dibujillo se ve un poquito lo que sería la estructura del ser humano muy básico. Sabéis que pinto muy bien, entonces esto es un ser humano, ¿vale? Y tiene el ser humano como tres planos, dijéramos. Estoy siguiendo un poco la visión aristotélica, ¿vale? Primero, el plano que sería común con los seres vegetales, ¿vale? Después, el plano sentimental, que es común con los animales, vamos a decir así. Y luego el plano propiamente intelectual, que es el propio de los seres humanos, donde se distingue la razón y la voluntad, como las dos facultades principales, ¿vale? Y luego vemos aquí, pues, por un lado, tenemos la razón teórica y la razón práctica. Aquí es donde decíamos también, pues van a intervenir las virtudes, ¿vale? Entonces, ayudando, ¿no? en toda esta parte, dijéramos, intelectual y mediando en la sentimental. Entonces, vamos a ver. La razón teórica es conocer por conocer, o sea, yo conozco las estrellas por conocerlas porque a lo mejor pues, me gusta, me apasiona conocer las estrellas, pero no implican un cambio en mi vida moral. Mientras que en cambio la razón teórica, la razón práctica, perdón, sería conocer para actuar, conocer para obrar según el bien o según pues, el bien moral, ¿vale? En teoría según el bien, no hay que actuar según el mal moral. Eh, Aunque también es verdad que puedes tenerlo muy claro y actuar como te dé la gana, pero bueno. Entonces, el tema, dijéramos, de base, o sea, el ser humano tiene estos tres planos, ¿sí? Pero tenemos un desear humano, o sea, el fenómeno del deseo humano, que se aplica a los tres ámbitos, ¿vale? Y a esto le llamamos tendencias e inclinaciones naturales. Vale, entonces os voy a hablar primero de estas tendencias e inclinaciones naturales que afectan a los tres planos. Y luego vamos a pasar inmediatamente después a hablar de los sentimientos, porque lo que es el plano vegetal pues es muy básico, ¿vale? Entonces no hace falta tratarlo. Entonces, las inclinaciones naturales, vamos a ver. El fenómeno del desear humano es un impulso, que es bueno, la forma en la que se manifiestan las necesidades del hombre en su diálogo con el mundo en general, ¿vale? Con toda la realidad en general. Entonces, las inclinaciones naturales, vamos a ver. Un árbol tiende a su perfección propia, es decir, primero es una semilla, luego se va convirtiendo en un pequeño tallo, luego se va haciendo más grande hasta que crecerá y tenderá a dar frutos, ¿vale? Ese árbol, si es un árbol frutal. Entonces, esa es la tendencia normal por naturaleza de cualquier árbol frutal, ¿vale? Entonces, con la razón práctica pasa un poco lo mismo. El ser humano tiene la razón práctica, es decir, la razón, la inteligencia es conocer para actuar, ¿vale? Entonces, eh, captamos de forma natural, como bienes humanos, todos aquellos objetivos hacia los cuales nosotros estamos naturalmente inclinados, ¿vale? Y por eso hablábamos de inclinaciones o tendencias, es decir, tenemos una estructura y en esa estructura, pues, la razón práctica, pues, dice, es bueno que bebas agua, es bueno que te reproduzcas, es bueno que tengas amistad con la gente, no sé, ¿no? Pues hay distintas tendencias. Entonces, el bien es lo que todos apetecen, está claro, ¿no? O sea, normalmente, pues, eh, nadie quiere una hamburguesa de abono, ¿no? O sea, uno quiere una hamburguesa de vacuno, que esté buena, de cerdo, no sé, de pollo. Las de pollo, la verdad es que son un poco más raras, pero bueno, a mí me gustan más las de vacuno. Pero el tema está en que si no te gusta, no lo vas a querer, ¿vale? De abono seguro que no te compras una hamburguesa, ¿verdad? Entonces, en esas inclinaciones naturales están las que el hombre tiene en común con todos los seres vivos, todo lo relacionado con el instinto de conservación y con el instinto de dominio, ¿no? Dos, las que tienen en común con los animales, por ejemplo, la inclinación a la reproducción, al cuidado de la prole, eh,
que en el hombre se extiende también a todo lo relacionado con el matrimonio, ¿no? O sea, por ejemplo, eso es un instinto como muy básico, ¿no? Y evidentemente pues vas a intentar proteger a tu familia, a tus hijos, ¿no? Pues antes que a lo mejor proteger a un desconocido, ¿no? Eso digo como instinto, ¿eh? Luego, de forma racional, a lo mejor uno puede ver que es preferible proteger a otra persona que no sea de tu familia que a alguien de tu familia en determinadas circunstancias, ¿no? Bueno, las propias, esta es la segunda. La tercera, las propias del hombre como ser racional, o sea, la tendencia a la sociabilidad, a la amistad, al conocimiento, al amor, a la trascendencia metafísica, o sea, preguntarse qué hacemos aquí y tal. Esas son tendencias propias del ser humano. O sea, el ser humano es el único que, por ejemplo, tiene religión, ¿vale? Los animales pues no hacen religión, ¿vale? Es porque no tienen esa inclinación ni siquiera desde una perspectiva natural, ¿vale? Ya digo, son tendencias. Luego uno puede dar esa tendencia de la religión, pues el contenido de una pata de conejo, ¿no? Y que sea muy poco racional. Pero bueno, nosotros intentamos luego que cada una de esas tendencias que tenemos, cada una de esas inclinaciones, tenga además en su aspecto tendencial un contenido racional, ¿vale? Vale, me quedo ahí. Con cuanto a las tendencias, a ver, las tendencias no son más que las direcciones del desear humano, ¿vale? Hacia esos determinados bienes que reconocemos de forma natural. Entonces, eh, características de estas tendencias, ¿vale? Primero, os decía, tienen que ver un poquito con esas necesidades del hombre en su diálogo con el mundo. Entonces, son un reflejo en el fondo de la ley vital de la comunicación entre la persona y todo lo que le rodea, ¿vale? El mundo. Luego, son experimentadas como un movimiento que va desde el estado de necesidad, yo, por ejemplo, pues tiendo a comer, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo necesidad de comer. Eh, tiendo a la reproducción. ¿Por qué? Porque en general el ser humano tiende a la reproducción, ¿vale? Porque si no nos extinguiríamos como raza. Entonces está claro que luego puede haber personas que sean estériles o puede haber personas que dedican su vida a la religión en el sentido de, pues como hacemos los sacerdotes, hacer un voto de continencia, ¿no? Y vivir en el celibato, pues nuestra entrega al Señor. Pero bueno, es un modo de entrega distinto, dijéramos, ¿no? Pero la tendencia, pues ahí queda, o sea, no dejamos de ser seres humanos, ¿no? No somos ángeles que perdemos nuestras inclinaciones, ¿no? Entonces, ahí dijéramos, pues pasa lo mismo con un marido, pues que tiene una mujer con la que no puede tener relaciones. Pues oye, sus inclinaciones siguen ahí, lo que pasa es que, pues si su mujer está enferma o lo que sea, pues tiene que, tiene que entender que en este caso, pues no conviene, ¿no? Entonces, apuntan hacia una meta. Todas las inclinaciones, ¿vale? Hacia una meta en el sentido de bienes, ¿vale? Eh, tienen siempre el carácter de algo dado, o sea que es algo natural, ¿vale? No responden a una iniciativa del individuo, o sea, yo no quiero sentir hambre o yo no quiero, ¿no? Entonces, no responde a una libre opción de la necesidad de alimentarse o de vivir en sociedad. Vale, yo no quiero buscar amigos, sino que es que necesito, como ser humano, tener una sociabilidad, ¿no? Entonces, más bien lo que hace es esta inclinación responder a algo de carácter pasivo, o sea, que es estructural en nosotros, ¿vale? Eh, vale, y luego por clasificarlas un poco así, las tendencias se pueden clasificar en tendencias en general de la vitalidad, ¿no? Pues aquellas que buscan su propio valor funcional, por ejemplo, el que en cuanto que en ella la vida se desarrolla, ¿vale? Tendencias del yo individual, que es, dijéramos, del propio bienestar, del propio gozar, ¿vale? Pues, pues ahí podríamos también clasificar en conservación, la tendencia a la posesión de lo necesario para la expansión de la vida individual, la necesidad de que otras personas pues me quieran, el deseo de autoestima, ¿no? Dijéramos, el deseo de poder, no sé, hay muchas tendencias ahí que se podrían también meter. Y luego las tendencias, dijéramos, que son más de carácter transitivo, ¿vale? Como por ejemplo la sexual, ¿vale? El estar con el otro también, el ser para el otro, o sea, dijéramos, el entender que mi vida tiene un valor en referencia al otro,
el deseo de saber, que es también transitivo, ¿vale? También luego al final pues, te trasciende a ti mismo, o sea, se da a los demás. La tendencia amatoria, las tendencias normativas también, ¿no? Pues necesitamos unas leyes, unas tal. Y luego tendencias pues, que son de carácter ya pues, de por sí trascendentes, ¿no? En el sentido de que tienen que ver con Dios. Esto es una clasificación, cuando hablamos de la clasificación de las tendencias de la vitalidad, del yo individual o transitivas, que son distintas a esta otra clasificación que os he dado de las inclinaciones naturales, ¿no? Donde vemos pues, más bien relacionadas con el plano vegetal, plano animal y plano intelectual. ¿Vale? Entonces, más o menos, simplemente por dar un orden, ¿no? Se pueden clasificar un poquito de cualquier modo, pero vemos que hay una estructura de inclinación o de tendencia natural que es humano, ¿vale? Y de ahí pasamos a entender mejor, una vez visto esto, que bueno, nos podemos saltar, dijéramos, el plano vegetal directamente, porque es todo lo que tiene que ver más con lo básico de lo que acabamos de ver de esas tendencias, ¿no? Y vamos a ir a los sentimientos, que los sentimientos tienen como un tema muy complicado, porque es que los sentimientos son actos, o sea, hay unas facultades, hay unos apetitos que tenemos nosotros, ¿no? A nivel sentimental, a nivel afectivo, que se despiertan. Si tengo hambre, tengo en acto hambre. Y entonces ya no es una cosa estructural, sino que es en acto, algo que me está provocando tener que moverme, ¿no? O sea, me pide moverme ahora, ¿no? Y entonces ahí estamos más en el plano de los sentimientos, ¿vale? Las pasiones. Las pasiones. Entonces vamos a hablar de las pasiones. Vamos a ver, las pasiones forman parte de nuestro actuar, ¿vale? Aunque provengan independientemente de nuestra libre iniciativa en la mayoría de los casos. ¿Mm? Entonces, las pasiones, yo os he hablado ahí de sentimientos en este esquema, las pasiones es el término como filosófico, dijéramos, del término sentimiento, ¿vale? Se le puede llamar de muchas maneras, se le puede llamar emociones, de manera vulgar, ¿no? Se le llama emociones también, se le puede llamar afectos también. Y entonces, bueno, el término dijéramos si es más psicológico, si es más empírico, si es más filosófico, tampoco importa mucho. Yo creo que nosotros vamos a hablar en general de pasiones, porque es el término como más, dijéramos, usado en sede filosófico-teológica, ¿vale? Entonces, las pasiones se definen como actos, ¿vale? Porque son movimientos que se dan realmente en mí, actos, de las facultades apetitivas de la sensibilidad. Y ahora me dais un segundín. Vale, entonces, estamos en el punto 6 del el esquema que os había dado, ¿vale? Entonces estamos en las pasiones y los sentimientos, unidad y complejidad de la persona como sujeto moral. Vale, entonces, vamos a definir un poquito. Os he dicho, las pasiones son actos de las facultades apetitivas de la sensibilidad. Las facultades del apetito sensible, dijéramos las comunes con los animales, son el apetito concupiscible y el apetito irascible. Luego los voy a comentar. Entonces, ahora de momento simplemente vamos a ir a la definición en general de pasiones para luego entrar más en detalle, ¿vale? Entonces, por aclarar, las pasiones son fenómenos no racionales, ¿vale? Que es un hecho, por otro lado, absolutamente normal, ¿vale? En el ser humano, pues tenemos una dijéramos, estructura también pues, como muy, muy animal. Esto no quiere decir que sean las pasiones contrarias de por sí a la razón y que por eso las pasiones sean un enemigo que haya que combatir y suprimir. Esto es muy típico de determinadas filosofías orientales, ¿vale? Determinadas visiones en las cuales el ser humano tiene que llegar a una especie de nirvana, ¿no? En el cual pues todo sea ahuyentar todas mis emociones y todas mis pasiones y todo lo que yo siento para así de esa manera llegar al nirvana, ¿no? Entonces una especie de paz. Esto es muy típico del yoga, de todas estas visiones, dijéramos un poco así, eh, sí, que tienen un poquito como de New Age o de técnica de relajación o tal, ¿no? Y entonces, en el fondo es una especie de búsqueda por parte del ser humano de algo bueno, que hay que buscar también a través de Dios. Entonces veo que estoy muy brilloso. Ahora me quito el brillo. Vale, así ya me veis un poquito más normal, vale. Que si no parezco un ángel ahí. Oh.
Entonces, las pasiones son una de las motivaciones más frecuentes de nuestro actuar voluntario. Esto es normal porque si yo tengo hambre, voluntariamente voy a buscar comida. A lo mejor pues voluntariamente voy a ir a prepararme la comida, o voluntariamente voy a quedar con alguien, o voluntariamente voy a ir a un restaurante, o voluntariamente voy a... Pero al final, en esa decisión libre, ¿no? El movimiento principal, dijéramos, el motor, bueno, más que el motor, el, el inicio, el que le da el pistoletazo de salida a todo ese movimiento, es una pasión, ¿no? La pasión del hambre. Eh, lo cual tampoco quiere decir que siempre sean obstáculo, las pasiones, a la voluntariedad de la acción humana, ¿no? Porque no, es que estoy obligado a... No, mira, no estás obligado. Si quieres, no comes, ¿vale? Es verdad que si no comes te mueres, ¿no? Pero quiero decir que en general tampoco podemos decir que las pasiones obligan al ser humano a actuar, ¿vale? Porque si no, pues seríamos simplemente, eh, ¿cómo decirlo? Presa de nuestras necesidades biológicas. Esto también es muy propio de determinadas visiones psicológicas, ¿no? O biológicas, psicológicas, en las cuales un poco vienen a decir que el ser humano no es libre, sino que está predeterminado por aquello que come, por aquello que bebe, por aquello que un poco le rodea, por sus circunstancias, ¿no? Y entonces que en el fondo no actúa libremente porque depende de si tiene más azúcar, menos azúcar, depende de si ha comido esto, ha comido aquello, pues hará una cosa, se enfadará con su mujer, se enfadará con su marido, se enfadará con sus hijos o no. Entonces un poco como que vienen a decir que, bueno, en el fondo el ser humano pues es una especie de ordenador, ¿no? Que funciona bien si no ha tenido traumas, si ha comido bien y tal igual, y si no, pues entonces empieza a tener fallos. Y esto un poco pues, va en contra, en el fondo, de la libertad, ¿vale? Entonces, no es verdad que las pasiones sean un obstáculo a la voluntariedad de la acción humana, ¿vale? Somos libres a pesar de que pueda haber una influencia obvia de las pasiones. Entonces, la estructura afectiva es una de las expresiones más netas de la personalidad del ser humano, ¿vale? Entonces, pasando al siguiente punto que sería las pasiones en la antropología cristiana, ¿vale? Hemos visto hasta ahora eh, pues que las pasiones no deben considerarse un enemigo, que las pasiones, en fin, son un hecho normal y tal. Y ahora vamos a ver que, en el fondo, pues uno coge la Biblia, ¿vale? Y entonces abres y lees. Por ejemplo, Gálatas 5:24 dice: Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y apetencias. Y entonces uno dice, ostras, pues las pasiones son malas, porque hay que crucificarlas, porque si no, no soy de Cristo, ¿no? Entonces, esta impresión no es del todo exacta, dice el autor, ¿no? Del manual que seguimos. Dice, ¿por qué? Porque valora negativamente las pasiones, aquí en esta carta en concreto San Pablo, las pasiones que son infames, o sea, las pasiones que son malas, las pasiones que están desordenadas y nos llevarían al mal. ¿Por qué? Dice, dominan a los que no conocen a Dios, dando por descontado que existen pasiones buenas, o al menos sin excluirlas, ¿vale? No, San Pablo es verdad que en este momento se está refiriendo a las pasiones malas, pero no excluye que pueda haber pasiones buenas, ¿vale? Entonces, según la doctrina de la Iglesia, las pasiones son positivas o negativas desde el punto de vista moral, no en sí mismas, sino en la medida, esto es importante, en la medida en la cual las pasiones dependen efectivamente de la razón práctica, ¿vale? Y de la voluntad. O sea, es propio de la perfección del bien moral humano que las pasiones sean reguladas, moduladas por la recta razón, ¿vale? Y esto lo dice Santo Tomás también en la primera secunde, en la Suma Teológica, primera secunde, cuestión 24, artículo 3, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos como muy, muy claro, ¿vale? No podemos hacer caer en el saco de la maldad a todas las pasiones, porque dejaríamos de lado, en el fondo, algo que ya explicamos, ¿no? Que Jesucristo es perfecto Dios, ¿vale? Pero al mismo tiempo es perfecto hombre. Y como perfecto hombre, también tiene una estructura pasional, tiene unas, ¿no? Tiene unas inclinaciones, unas tendencias, ¿no? Naturales, y también una vida, dijéramos, sentimental. Los sentimientos de Cristo, pues,
nos lo reflejan muy bien los evangelios, cuando Cristo llora, cuando Cristo se duerme, cuando Cristo, o sea, que no es una especie de ordenador, ¿vale? No es una especie de fantasma que no tiene cuerpo, sino que Cristo es perfecto hombre también, y en ese sentido la perfección de Cristo es la perfección que nosotros estamos llamados también a imitar, ¿no? Entonces, evidentemente con la gracia de Dios, etcétera, porque no podemos solo, pero... eh, vale, entonces, las pasiones no solo pueden cegar la inteligencia, pueden también hacerla más clarividente con el fin de mostrar el camino mejor para agradar al amado, ¿vale? Tú puedes querer tanto a una persona que en el fondo eh, la pasión, dijéramos, es un poco como, entendedme, ¿vale? Como el perrito que viene a la puerta de la casa a saludar, ¿no? Al amo, pues un poco eso, o sea, tú y yo podemos estar queriendo tanto a una persona que apenas que escuchamos su voz, pues enseguida, ¿no? Nos ponemos en camino para saludarla porque nos gusta, o sea, nos apetece, igual que al animalito le apetece, ¿no? Y se alegra cuando... Pues un poco lo mismo, ¿no? Tenemos también esa cuestión pasional, que no solamente ya intelectual, sino meramente pasional, ¿no? Que nos ayuda también a querer, ¿no? Entonces, el desorden introducido por el pecado original, que esto es el tema también que hay que tener en cuenta, ¿no? Es verdad que eh, hay un pecado original, según la visión judío-cristiana, pues en nuestra estructura hay un desorden, ¿vale? Y esto lo experimentamos todos, es una cosa que no hace falta ni recurrir a la Biblia, o sea, es una experiencia vital, ¿no? Que quisiéramos comer lo que nos diera la gana y luego no podemos comer lo que nos da la gana porque nos dice el médico que no, no sé, mil cosas, ¿no? Entonces, este desorden que hay en nuestras pasiones, en nuestra estructura pasional, introducido por el pecado original, quiere decir que cada apetito que tenemos, sea el apetito social, sea el apetito sexual, sea el apetito meramente, pues, eh, de búsqueda de alimentación y tal, pues busca el propio objeto independientemente del orden racional. Ya quisiéramos todos poder comer a lo bestia, ¿no? En el sentido tal, pero nos damos cuenta de que nos hace daño y por eso vemos mal comer de todo a lo bestia y, y, bueno, pues entendemos que hay que comer de manera racional, de manera, vamos, hay que echarle verduritas también a la ración, ¿no? Diaria. O cosas que a lo mejor me gustan menos, pero pues hay que echarlas, ¿no? Y entonces se debe buscar someter la sensibilidad al querer divino, porque Dios nos da a entender que hay determinadas acciones que están mal si nos dejamos llevar por la estructura pasional. Ya digo, ¿no? Estas listas de pecados que hace San Pablo son como muy claras, ¿vale? En la palabra de Dios. Hay pasiones que nos llevan al mal. Y entonces, pues Dios nos está pidiendo que nos alejemos de eso. Para dominar las pasiones y aprovecharnos del estímulo que nos dan aquellas pasiones que sí que tienen orden en nosotros, ¿vale? Entonces, para eso necesitamos la gracia de Dios y por otro lado, pues la lucha ascética, ¿no? Para llegar a ser santos. Y ya digo, ¿no? Es una lucha constante, hay que pedirse al Señor continuamente y es el Señor el que toma ahí un poco como la iniciativa, ¿no? De nuestras riendas. Pero bueno, luego tienes que estar también ahí. Es un poco un tema que veremos luego cuando hablemos de la libertad y de la gracia, que lo veremos más adelante. Entonces, el hombre virtuoso no obra por pasión, ¿vale? Pero sí que obra con la pasión. O sea, no es un tío que se deja llevar pasionalmente de todo lo que hace, pero al mismo tiempo sí que es verdad que sus mismas pasiones, la persona virtuosa llega a reconducirlas para que sientan, en general, luego evidentemente todos podemos tener algunas pasiones un poquito más desordenadas o que nos cueste más, o que por nuestra historia también pues no logremos vencer, o porque haya hábitos como muy contraídos, hay dificultades, ¿vale? Pero en general una persona muy virtuosa, que toda su vida pues está luchando por ser virtuoso, no va a tener grandes problemas, ¿vale? Con las pasiones, porque vas a ver cómo identificar rápidamente que esto es malo, ¿vale? Que las pasiones malas me refiero. Entonces, las pasiones, si contribuyen a una acción buena, son buenas. Si contribuyen a una acción mala, pues vamos a decir que son malas, ¿vale? En general. Vale, entonces, vamos a ver ahora el tercer punto. A ver, dice...
influjo mutuo entre las pasiones y la voluntad, ¿vale? Entonces, a ver, las pasiones pueden despertarse independientemente de la voluntad, que es la mayoría de las veces, que son las pasiones que llamamos antecedentes, es lo habitual. O sea, yo tengo hambre primero, antes de que mi voluntad diga nada. O sea, es decir, yo no decido ir a comer, sino que primero siento hambre y luego ya me pongo, ostras, tengo que ir a comer, tal, ¿no? Es verdad que ahora en general tenemos unos hábitos como muy claros y hay veces que uno ya ni lo piensa, ¿no? Pues llega la hora de la comida y te vas a comer, ¿no? Pero tengas más o tengas menos hambre, damos un cierto orden, ¿no? Y hay veces que a lo mejor vas a cenar y no tienes hambre realmente, ¿no? Pero en general, digo, no iríamos a comer, no iríamos a cenar si no tuviéramos, estas pasiones, ¿vale? Imaginad que no hubiera horarios de comida. Y entonces, estas pasiones que se despiertan independientemente de la voluntad, primero se sienten y después la voluntad interviene, entonces tiene que consentir. Por eso es importante esto, porque no es lo mismo sentir la pasión que consentir a una pasión. Puedes sentir pasiones que sean malas y en teoría que te llevarán a hacer mucho daño y sin embargo no consentir voluntariamente, ¿vale? Estar un poco, pues lo que diríamos en la tentación, ¿vale? ¿Y por qué? Porque la estructura pasional la tenemos todos, entonces pues a veces nos tocan un poco las narices y pues te puede un poco, se puede un poco despertar esto, ¿no? La ira en cuanto a sentimiento, pero luego no es consentido, ¿no? Entonces, más que ira, en ese caso yo la llamaría indignación. Crece la indignación, pero no llega a ser algo racional, no llega a ser ira, ¿vale? Y esto es importante, porque en general hay veces que uno piensa, ostras, pues yo es que, incluso en la confesión, ¿no? Pues me confieso de que odio a mi hermano, tal. No sé si es más que odio, a lo mejor simplemente es indignación, ¿no? Es que te está tratando tan mal y tan continuamente que es lógico que sientas nervios, que te pongas tal, que a veces incluso se te escape alguna palabrilla, ¿no? Y igual, pero enseguida te estás arrepintiendo, dijéramos. Entonces, bueno, mientras uno no haga acciones, dijéramos, externas, a lo mejor sí, las críticas, que se te escapen las críticas, ¿no? Si son, digo, de cierto carácter injustificado, ¿no? Pues sí que pueden provocar injusticia, entonces pueden llegar a ser pecados, dijéramos, o veniales o más graves si son cosas muy gordas, ¿no? Pero que en general, ya digo, la, mm, el que se despierte en ti el cabreo, ¿no? El enfado, la indignación, llámalo como quieras, no tiene por qué ser confundido con el odio racional. O sea, puede ser una cosa pasional, ¿vale? Que no ha sido consentida, ¿vale? Es un sentimiento que no ha sido consentido. Por lo tanto, si no es consentido, no llega a ser un pecado, ¿vale? Y mientras sea una cosa, pues que, sí, es que, mire, me estresa mucho esta persona, me fastidia, me tal, sí, vale, eso es, digo, dentro de lo que es la estructura pasional es normal que te sientas mal. Pero, ahora bien, has criticado a esa persona, has hablado mal de ella, le has hecho algo malo, no sé, ahí es donde estaría el pecado y no los sentimientos, ¿vale? Luego, debido también al hecho de que las pasiones se pueden despertar al mismo tiempo que yo estoy realizando una acción, hay otras pasiones que le llamamos concomitantes. O sea, mientras estoy realizando la acción, por ejemplo, de tocar la guitarra, que a mí me gusta, pues toco la guitarra, saco un acorde, que a lo mejor digo, ostras, pues este me gusta, tal, y entonces poco a poco me voy emocionando, y entonces al mismo tiempo que estás haciendo ahí la acción, te vas emocionando y llega un momento en el que, wow, vas tocando ahí. Y entonces, estas son las concomitantes, que no implican a nivel moral ningún qué, ¿no? Entonces no nos sirve mucho, la verdad. Y luego están las pasiones que decimos consecuentes, ¿vale? Las consecuentes son las que en el fondo, bueno, pues yo un poco provoco, ¿vale? Es como, os puse el ejemplo, un boxeador que se golpea a sí mismo antes de salir a luchar para ir como más cabreado. Bueno, pues ahí sí que dijéramos, evidentemente al estar yo suscitando esa pasión, soy
culpable, más que culpable, soy responsable de haber provocado la pasión, ¿vale? Porque yo lo he buscado, ¿vale? Entonces, cuando uno busca el despertarse de la pasión, evidentemente hay mayor voluntariedad y por lo tanto también vamos a ver muy claramente que ahí también la razón, la inteligencia, ¿no? Ya ha actuado, o sea, la voluntad ya ha actuado. Entonces, si la pasión va a ser algo malo, vamos a decir que tú mismo has buscado el mal, ¿vale? Vale. Entonces, iba a decir Aristóteles, no, no santo. Aristóteles habla del dominio político sobre las pasiones. Es decir, eh, se puede hablar de dos tipos de dominio. El dominio despótico, es yo hago lo que me da la gana, porque soy aquí el que manda, y entonces mando y tú haces, ¿no? Y luego se puede hablar de otro tipo de dominio que es el político, o sea, que es el que Aristóteles aplica a las pasiones. Es decir, no siempre logro hacer que la pasión me obedezca en todo y con una facilidad tremenda, sino que, bueno, pues una lucha, vamos a decir así, política, antes de lograr que pues, mi actuar pues sea conforme a la razón, ¿vale? Entonces, este dominio, que es político, normalmente pues, la influencia de las pasiones sobre el actuar depende pues, del consentimiento, de la voluntad. Y ahí las pasiones pueden influir también, sobre todo las pasiones antecedentes, decíamos. Entonces, dentro de las pasiones antecedentes va a haber dos tipos también, ¿vale? Las pasiones que no son advertidas para nada y las pasiones que yo advierto, ¿vale? En las pasiones no advertidas, bueno, pues son, dijéramos, las que se ponen en movimiento en primer momento y no son ni aprobadas por la voluntad ni nada. Yo puedo tener, pues a lo mejor, un cierto cansancio, pero no me doy cuenta de ello, ¿no? Entonces, quizá luego eso influye también en mi actuar, ¿vale? Pero es que no me he dado cuenta, ¿no? Entonces luego, oye, pues mira, perdona, que es que estaba cansado ese día, tal, y actué mal, pero ojo, es que me pillaste en un día que estaba muy tenso por el trabajo, no sé, ¿no? Entonces, no advertidas. Y luego están las advertidas, en las que ya ahí sí que antecede la pasión a la libre decisión y se pone en juego la libre decisión, ¿vale? Son las que llamamos que se ponen en movimiento ya en segundo lugar, ¿vale? Entonces, las pasiones antecedentes en general pueden condicionar el juicio práctico de la razón, ¿vale? ¿Cómo? Pues presentando como conveniente aquí y ahora aquello que la pasión desea. Esto es lo propio de la pasión. O sea, la pasión me dice, aquí y ahora, comerte esto que te han puesto en el plato, que es una barbaridad a lo mejor, ¿vale? Te conviene, cómetelo, ¿no? Y a lo mejor el médico me ha dicho que no. Entonces, aquí y ahora, entonces, claro, viene un poco el tema de decir, bueno, hago una excepción a lo que el médico me ha dicho y tal, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Pero es que al día siguiente te vuelven a poner otro platazo. Bueno, hago una excepción, al día siguiente otro platazo. Bueno, hago una excepción. Entonces, al final, ¿vale? Yo suelo decir que los domingos hay que comer mejor porque los cristianos el domingo lo celebramos, ¿no? Y los días así que son como muy de fiesta, pero que en general hay que tener pues una medida, ¿no? A la hora de comer, a la hora de beber, a la hora de... Porque si no, pues al final nos convertimos un poco en animalitos que se van dejando llevar por lo que tienen delante, ¿no? Y bueno, pues hay que darle un carácter, como dijéramos, más espiritual a lo que hacemos, porque si no, pues las pasiones nos arrastran. Y entonces, las pasiones pueden hacer que nuestra voluntad se debilite, ¿vale? Y en algunos casos, que voy a decir, en casos muy extraños, que luego lo vamos a ver, incluso pueden llegar a coger su puesto, ¿vale? Entonces son casos muy extraños, como por ejemplo pues, un incendio, como por ejemplo pues, una avalancha, no sé, este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, Santo Tomás de Aquino, incluso en la primera secunde de la Suma Teológica, la cuestión 77, artículo 1, llega a decir esto, ¿no? Cuando se hace fuerte el apetito sensible, ¿no?
una pasión. Respecto a una pasión concreta, pues se puede llegar a quedar totalmente impedida la voluntad o anulada, ¿no? La voluntad, ¿sabéis qué es el apetito racional? Pues cuando el apetito racional, dijéramos, compite con un apetito sensible que es súper bestia, pues el apetito racional puede llegar a quedar anulado, dijéramos. Pero son situaciones, ya digo, muy, muy complicadas. En lo general nunca pasa esto y tienen que ser, pues eso, cuestiones o muy ligadas a un infantilismo tremendo en la persona, ¿vale? Por incapacidad intelectual, por incapacidad, digo, por enfermedad o por juventud extrema, ¿no? Porque sea un preadolescente, un adolescente muy alocado o tal, ¿no? O tiene que ser una pasión tan sumamente fuerte que cuando sea una persona sana, adulta, etcétera, pues tiene que ser muy bestia, ¿vale? Y esta es la pasión del temor, que la vamos a ver luego, en concreto. Vale, creo que hasta aquí más o menos hemos visto este punto. Voy a ver lo que sigue ahora. Vale, siguen las pasiones, la clasificación tomista, según Santo Tomás de Aquino, ¿vale? De las pasiones. Y este punto a mí me gusta mucho. Es complicado en el sentido de que terminológicamente es muy complicado definir las cosas. Y entonces vais a encontrar, según qué autor, pues una terminología distinta a otro. Y no es fácil, hablar del tema de las pasiones y encontrar un término adecuado a cada una de las pasiones que no tenga que ver, dijéramos, con la estructura racional. ¿Vale? Yo os he dicho antes el ejemplo de no es lo mismo sentir indignación que tener odio por una persona, ¿vale? Y el pecado está ahí en el odio y no, a lo mejor, pues en la indignación, ¿no? Que me provoca pues, una situación justificada. Entonces, es un poco complicado, ya digo, pero bueno, vamos a intentarlo. Con respecto a las facultades que se dan a nivel pasional, hablamos de facultades del apetito concupiscible y de las facultades del apetito irascible, ¿vale? En el apetito concupiscible, dice aquí el autor de nuestro manual, el apetito concupiscible o tendencia al bien que produce placer, ¿vale? Se dirige hacia el bien percibido por los sentidos mediante tres movimientos, ¿vale? Él dice, primero, atracción del bien considerado en sí mismo, ¿vale? Yo me siento atraído hacia la hamburguesa. Podríamos llamar también esto como amor, dice Santo Tomás. Pero a mí me parece que hablar de amor a la hamburguesa es, digo, poner a la hamburguesa en un nivel como muy alto, ¿no? Habrá gente que a lo mejor sí que le guste la palabra, pero vamos, es mejor hablar de atracción, atracción hacia la hamburguesa, ¿vale? Con respecto al bien en general. Con respecto al bien futuro, deseo, dice el autor de nuestro libro, ¿no? También Santo Tomás le llama deseo, ¿no? Como pasión. Tiene un sentido más restringido que el del lenguaje común, dice, no solamente la atracción por el bien amado, sino el impulso pasional que instiga a conseguirlo. Por eso normalmente, pues, en ausencia de obstáculos, pues se puede llevar a cabo la acción, ¿no? Se suele convertir en una acción, ¿no? Si el bien se halla ausente o lejano, o sea, es un bien futuro, hablamos de eso, de deseo, ¿vale? Cuando no es absolutamente difícil de conseguir, cuando es un deseo, vamos a suponer así, más o menos fácil de conseguir, porque si no es más que un deseo, diríamos que es una proyección, no sé cómo llamarle, ¿no? Pero vamos, que es una cosa muy idílica, ¿sí? Un sentimiento idílico. Vale, y luego el tercero de estos puntos sería del apetito concupiscible con respecto al bien presente, o sea, la hamburguesa que ya me estoy comiendo. Hablamos de complacencia, dice el autor de nuestro manual, ¿no? Si el bien es poseído. Y entonces, análogamente, en cuanto al mal, encontramos odio, dice aquí el autor del libro, también así le llama Santo Tomás de Aquino, no me gusta la palabra, yo le llamo indignación, ¿vale? Porque me parece que una cosa es indignación y otra cosa es odiar, ¿vale? Una cosa es indignarte porque tu hermano te trata mal y otra cosa es odiar a tu hermano, que es un pecado. Entonces, como término odio, un perro no odia, ¿verdad? Un perro, pues, se tira para atrás, o sea, dijéramos que siente prueba disgusto, vamos a decir, ¿no? Entonces,
el perro que prueba disgusto, que prueba, pues se aleja, ¿no? Eh, prueba como dijéramos, sí, pues, disgusto. Entonces, ya digo que los términos a veces aquí son un poco complicados. Entonces, odio o disgusto por el mal en cuanto tal, eh, alejamiento o fuga respecto a un mal posible, o sea, cuando yo me veo venir que me van a pegar el tortazo, pues lo que hago es alejarme. Esto es bastante habitual, ¿eh? En general en las relaciones humanas, cuando a uno le tratan mal y le tratan mal y le tratan mal y otra vez y otra vez y otra vez, pues al final llega un momento en el que te apartas, ¿no? Y digo, en general, también el Señor nos invita pues a recuperar esa relación si no es algo realmente grave, ¿vale? Porque tampoco tienes que estar tomándote cafés con tu enemigo que te quiere matar, ¿vale? Pero evidentemente con una persona que a lo mejor pues ha habido un malentendido, lo que sea, y te ha tratado mal un tiempo, pero bueno, pues intentas recuperar la relación. Y entonces, a nivel sentimental puede estar eso, pero a nivel voluntario, pues puedes estar buscando la voluntad del Señor porque tú entiendes que es un bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues estaría también esto, el sentimiento de fuga, que esto es igual, ¿eh? Al perro tú le pegas muchas veces y verás como el perro deja de venir contigo, ¿no? Porque al final el perro dice, yo para que me maltrate este tío, pues me voy, ¿no? Porque tienen una cierta memoria los animales y relacionan aquello que perciben con aquello que luego les puede llegar a pasar. Eh, y luego el sentimiento con respecto al mal presente, a nivel animal yo le llamaría dolor, ¿vale? El autor del libro le llama también sufrimiento, le llama también sufrimiento. Incluso creo que Santo Tomás, si no me equivoco, le llega también a llamar, bueno, le llama tristeza, ¿no? Más que sufrimiento. Eh, yo le llamaría dolor, ¿vale? Para distinguir. O sea, a nivel pasional, dolor. El animal siente dolor, pero no siente sufrimiento. El sufrimiento es algo que es más propio, racional, porque el ser humano no solamente siente dolor porque le están pinchando, ¿no? Imaginaos cuando te tortura, ¿vale? Te están torturando, entonces sientes dolor, como el animal sentiría dolor. Pero además, el ser humano no entiende el motivo de la maldad de aquel que le está haciendo esa injusticia. Entonces, es mucho, o sea, es tan sumamente rico, ¿no? Y complejo la vivencia de ese dolor, porque tú te preguntas no solamente el dolor, sino el por qué me están haciendo esto, el por qué esta persona es mala, el qué habrá detrás de la muerte, o sea, todas esas preguntas, dijéramos, en el ser humano implican que no solamente hay una experiencia de dolor similar a la del animal, ¿no? Sino que es una cuestión muy bestia y que por eso merece un término distinto a nivel racional, que sería el del sufrimiento, ¿vale? Entonces, a nivel pasional podemos decir que sentimos dolor como los animales, o tristeza como los animales, pero a nivel racional, evidentemente, hay que reservar, yo creo, la palabra de sufrimiento para el ser humano. Pero ya digo, estas son clasificaciones que os estoy haciendo yo y que, según el autor, van a hablar del sufrimiento animal, van a hablar de la alegría del animal, van a hablar de todo, ¿no? O sea, del amor del animal hacia su amo. Y evidentemente, claro, se pueden confundir términos, porque el animal no puede amar como ama un ser humano a su amo, ¿no? O sea, a su Dios o a sus semejantes. El animal pues tiene un amor, si es que se puede llamar amor, ¿vale? Que es animal, ¿vale? Que es un poco como el del bebé, cuando somos bebés, ¿vale? Que nos ha despertado nuestra racionalidad. Claro que tenemos un amor hacia nuestra madre, ¿vale? Que nos da de beber la leche, pero no es un amor racional, ¿vale? Yo creo que este ejemplo también del bebé ayuda mucho a entender lo que sean los animales, porque cuando somos bebés nos ha despertado nuestra racionalidad y aparte de que no nos acordamos de cómo actuábamos, ¿no? Y el animal, por así decirlo, tampoco tiene una historia, ¿no? De la cual él se autoperciba como un yo, ¿no? Y sí que hay una memoria y esa memoria une cosas, pero no se autopercibe como un ser personal, ¿vale? Y entonces, igual que el bebé, tampoco se autopercibe, ¿no? Dijéramos. Y entonces, conforme se va despertando nuestra racionalidad, que va
creciendo poco a poco, de una manera muy rápida, es verdad, pero muy poco a poco, pues entonces empezamos ya a tener esa biografía de nuestra vida y entonces ya podemos entender, ¿no? Un poquito también la diferencia que hay entre un animal y un ser humano, ¿vale? Porque cuando teníamos meses, días, actuábamos de una forma, dijéramos, meramente animal, ¿vale? Y también te puede decir tu mamá, ay, míralo, qué bonito, qué inteligente es este niño, cómo te quiere, cómo... Y bueno, en el fondo pues es una reacción meramente instintiva, ¿vale? Todavía. Vale, entonces, con respecto al apetito irascible, ¿vale? Os comento, dice, el objetivo del apetito irascible es el bien sensible arduo, es decir, arduo en el sentido de que es hay cierta dificultad en conseguirlo, ¿vale? Pero es un bien que me gustaría conseguir. Y es un bien sensible, o sea, no es un bien, no estamos hablando aquí del amor, ¿no? De un hombre por una mujer, que es algo súper bonito, súper excelso, sino que estamos hablando de la hamburguesa, ¿vale? Entonces, dice, este bien se presenta al mismo tiempo como conveniente, en cuanto bien, la hamburguesa me conviene, y como inconveniente por el esfuerzo necesario para conseguirlo. Imaginad que tuvierais que pasar pues, un río de agua fría para conseguir llegar al bar en el que está siendo preparada la hamburguesa. Entonces dice, así pues, este apetito obra de manera agresiva para superar las dificultades en la consecución de su objeto. Por eso se llama apetito irascible, porque podríamos llamar apetito agresivo, ¿vale? Apetito que me cuesta, ¿vale? Apetito supera obstáculos, vamos a decir así, ¿vale? Entonces, según sea la factibilidad de lograr el bien difícil, dice el autor de nuestro manual, las pasiones son, y atentos a las palabras, por aquí le llama el autor del libro, pero también Santo Tomás, le llaman esperanza. Y a mí me parece que es un término súper inadecuado, ¿vale? Porque la esperanza, primero que es una virtud teologal, ¿vale? Segundo que hace referencia a algo súper hermoso, como que es la esperanza de llegar al cielo. Entonces, a mí me parece que es un término muy inadecuado para hablar de el poder llegar a conseguir la hamburguesa. Lo que pasa es que es difícil encontrar un término adecuado para hablar de esto. Entonces, ¿cómo le llamamos, no? A que tienes que pasar un río de agua fría para llegar a conseguir la hamburguesa que está en el bar. ¿Cómo le llamas? Buscad un término y si lo ponéis como pasión, ¿vale? O decir, cuando lo pongáis en el examen, si es que os preguntan algo así, aquí hablamos de una esperanza meramente sensible como la del perro que quiere llegar a conseguir, a través de pasar un río de agua fría, pues sus galletitas, ¿no? Pero ya digo, el término el término adecuado es complicado de encontrar. Con respecto a si es no alcanzable esa hamburguesa, porque ya no es un río, sino que es un mar, ¿no? Y es imposible que llegue, pues hablamos de desesperanza, ¿vale? En el sentido de que no tengo ningún tipo de, sí, de esperanza de conseguirlo, ¿no? Vale, entonces voy a pensar un término, a ver si se me ocurre, a ver. Vale, supongamos que digo que tengo la ilusión de llegar a la hamburguesa. Podríais decir, no, pero los animales no tienen ilusiones. ¿Vale? Entonces me diríais, no, ni esperanza sirve, ni ilusión sirve. Vale, pues pongamos que la pasión vamos a poder llamarla expectativa, ¿vale? Los animales tienen expectativa de poder llegar a conseguir las galletitas, ¿no? Pasando el río. ¿No? Pues expectativa o desexpectativa, ¿vale? Quizás ese término a mí me parece más adecuado. Se puede hablar de expectativa de llegar a conseguir la hamburguesa y luego de esperanza a nivel teológico. Y ya digo, ¿no? Pues en aquel momento, pues el Santo Tomás y Aristóteles, pues hablan de esperanza o de desesperanza. Vale. Con respecto, teniendo en cuenta los medios para conseguir el bien, hablamos de audacia, que lleva a superar las dificultades, ¿vale? Pues el, el ser humano que se lanza, o el perro que se lanza al río, ¿no?
es audaz, en el sentido de que, bueno, pues nada bien, ¿no? Y nada para un lado y para otro, para poder llegar allí, o que a lo mejor es audaz porque se consigue una cuerda para pasar, ¿no? O que el perro pasa por las piedras, ¿no? Dijéramos, para poder llegar. Y entonces hablamos de audacia. Si es, dijéramos, evitable, perdón, si es posible superar las dificultades. Y luego hablamos de cuando se da el mal, ¿vale? Hablamos de ira, dice aquí, que tampoco me gusta el término, que es la reacción violenta ante los obstáculos que parecen insuperables. Es decir, te tiras al río, empiezas a intentar nadar, pero viene más corriente, entonces llega un momento en el que sientes ira, ¿no? Porque dices, joder, no puedo, no puedo, ¿no? Entonces, más que ira, yo diría, hay que situarlo en otro nivel, porque la ira yo la reservo al plano más intelectual. Yo más que ira lo llamaría, pues si es una dificultad presente que no puedo superar de ninguna manera y me doy cuenta y tal, ¿no? Y me doy cuenta en ese mismo momento, ¿no? Porque veo que no puedo y tal, pues lo llamaría ¿de qué manera? ¿De qué manera? Pues podría ser repulsa, podría ser frustración, podría ser en algunos casos también indignación, cuando veo que estoy intentando hablar con alguien y para tal y pues me trata mal y me sigue tratando mal en ese momento presente, pues yo me siento indignado también, ¿no? Más que ira, pues puede ser frustración, pero no tiene por qué ser ira, en el sentido de que yo no tengo por qué dejarme llevar voluntariamente, ¿no? De la ira. Entonces ya veis que es un poco complicado, ¿vale? Y con respecto a dice, ante la presencia de un mal serio y difícilmente evitable, se reacciona con, aquí dice temor. Yo tampoco hablaría de temor, ¿vale? Temor lo reservo más para el temor de Dios y para el temor en ser un poquito más... Yo hablaría de miedo, ¿no? De miedo. O sea, uno siente miedo, igual que el animal siente miedo. Y luego reservemos la palabra temor para cuando uno ya le pega más, cuando uno entiende que hay un... Ya digo, son divisiones que estoy haciendo yo, ¿eh? Pero a mí me gusta más reservar la palabra temor para eso, ¿no? Pues el animal siente miedo o se aflige, mientras que el ser humano pues siente temor, ¿no? Y bueno, pues tal pasión, el temor, ¿vale? Tiene una correspondencia, perdón, tal pasión, el miedo, que nosotros vamos a hacer un estudio especial del miedo o temor a nivel sensible, ¿vale? Que es lo mismo. Tiene una correspondencia en sentido positivo, pues el bien sensible próximo responde al apetito concupiscible. Bueno, esto da igual. Entonces, vamos a ver un poquito ahora lo que serían las pasiones en general y su imputabilidad moral, que ya, bueno, algo he ido comentando. Y luego vamos a estudiar especialmente esta última que os he dicho, la de el miedo, la pasión del miedo, o la pasión del temor, podemos llamar a nivel sensible, ¿vale? Si preferís llamarle temor. Entonces, pasiones, imputabilidad moral. Siguiendo el modelo de Santo Tomás, ¿vale? Las pasiones antecedentes disminuyen la responsabilidad del acto, raramente pueden hacerla desaparecer, en la medida en la que perturban a la razón. Más perturban a la razón, y esto dependerá también de la edad del sujeto, de la posible enfermedad del sujeto, de su situación un poco particular, ¿vale? Si perturba mucho a la razón, pues entonces afecta mucho a la voluntariedad. Si perturba poco, afecta poco. Pero normalmente un acto pasional no va a hacer desaparecer la responsabilidad de la acción, ¿vale? Lo que pasa es que los pecados que son cometidos bajo una pasión son menos graves que aquellos que son cometidos por malicia, ¿vale? No es lo mismo que tú planees matar a alguien que el que entres en tu casa, se esté acostando con tu mujer, con tu marido, y entonces en ese momento te da un ataque de indignación, de frustración, ¿no? Y eso lo llevas a la ira, y la ira, pues además te hace llevar... Hola amigos de tuexperto.com, estamos... ¿Esto qué es? Un vídeo más para hablaros de la aplicación.